¿Dónde está el Billy en este momento? Mira, yo lo que sé es que está en una playa paradisiaca de México. No está ni detenido ni en proceso de serlo. ¿Qué pasa dentro de Cruz Azul, León? Y de repente creo yo que vino justamente el latigazo, ¿no? El rebote de decir, es una transición. Y lo vemos también con el gobierno, ¿no? Se ha manejado mucho el tema de Agustín Marchesín. Lo de Marchesín surge en un momento en donde se está hablando justo de si hay o no una transición en la portería, y desde luego Agustín Marchesín quiere regresar al fútbol mexicano. Tú estabas en ese programa. ¿Tú nos puedes dar un panorama de qué fue lo que sucedió en aquel programa donde incluso sexualizaron unos ruidos que nada tenían que ver? ¡Yu! ¡Vámonos! Porque es viernes y hay fútbol. Charlie Pietra para todos ustedes aquí en este canal. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Se encienden las pasiones en el corazón de mi buen Charlie y de todos los aficionados aquí en nuestro programa. Vámonos, arranca el partido desde Jalapa, Veracruz. Carlos toca la pelota. Hágala, señores, jueguen Con alma, vida y corazón. El silbatazo inicial. Día y noche, de sol a sol. Ya en el palo. A mí me dijeron que hay reta. Hay reta. Ahora sí que hay reta de la reta. Hay reta, órale, hay que entrarle. Hay reta. Fiestas. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una entrevista más en Reta. Soy Carlos Quintero y los que son seguidores del contenido que generamos en Reta no me dejarán mentir. A lo largo de todas las entrevistas que hemos llevado a cabo con mucho cariño, con mucho amor, pues hemos tenido todos los rangos de la televisión deportiva mexicana, desde los que son comentaristas, analistas, grandes narradores, voces, expertos, incluso hasta la parte de comedia con el gran Juan Pablo Fernández. Pero uno de los puntos que nunca habíamos analizado y que me parece es indispensable en el trabajo del periodismo deportivo, pues es precisamente el del reportaje, el reportero, el que está desde el lugar de la noticia. Y para mí es un gran orgullo y una gran emoción que precisamente el primer invitado dentro de esta rama va a ser una persona excepcional, que por todo lo que ha hecho por mí, por todas sus atenciones hacia conmigo, con mi familia y demás, yo sí me atrevo a decirle, mi amigo, para mí es un enorme privilegio hoy hacer conexión desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hasta la Ciudad de México con el gran León Lecanda de ESPN. Gracias, León, por esta gran oportunidad. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias a ti por la presentación, por la introducción y por supuesto por invitarme a tu espacio, y con mucho gusto y mucho cariño estoy aquí. De verdad me siento muy privilegiado por contar con estos minutos de tu amable presencia, mi querido León. Y yo quiero arrancar más que con una pregunta, con una felicitación directamente. Te lo quiero hacer público, este sentimiento de alegría genuina que me da ver que el pasado domingo, la gente que quizá lo está viendo después, este domingo recientemente, vimos el debut del señor León Lecanda en el noticiero más importante de deportes a nivel mundial. Así es, León Lecanda, conductor en Sports Center de ESPN. Qué gran privilegio, mi querido León. La verdad, sí, esa es la palabra, Carlos. Siento mucho agradecimiento, me siento honrado, por supuesto, por la oportunidad y especialmente por la confianza que me brindan en el canal. Sé que es un trabajo largo, ¿no? De muchos años. Llevo 11 años en ESPN y 15 años en la industria del periodismo deportivo, más. Pero desde luego que no es fácil, ¿no? Ir ganando posiciones, espacios, ir logrando metas, y desde luego que no es nada sencillo llegar a la mesa de SportsCenter y conducir. Tuve una maravillosa madrina con Vanessa Huppenkotten. Es no solo una gran amiga, sino una persona a quien quiero y admiro mucho, y por supuesto que eso me ayudó a ir bajando un poco ese nerviosismo inicial e indudablemente disfrutarlo, ¿no? Porque no hay otra cosa que uno pueda sentir más cuando consigue algo que disfrutar ese logro personal, familiar. Incluso también lo quiero compartir con toda la gente que todos los días o muy a menudo
me escribe, me manda mensajes, o en el estadio se quiere tomar una foto conmigo, o afuera de los clubes deportivos, porque en realidad también es un logro compartido y me alegra mucho haber recibido tantas muestras de afecto y de cariño después de esto del domingo. Gracias también a ti, por supuesto, por tomarlo en cuenta y por iniciar la entrevista de esa forma. Y es que no había mejor manera, León. Como esta plática quiero que se lleve como la de dos amigos, y me jacto de decir que estamos formando una muy bonita amistad por todo lo que ha pasado entre nosotros. Yo quiero preguntarte así, que me lleves a revivir ese momento cuando te dicen tus jefes, los directivos: oye, León, vas a Sports Center. Tú lo pides, es algo que te sale genuinamente en la agenda. ¿O cómo se da ese momento? Y sobre todo, ¿cuál es tu primer sensación cuando te dicen vas a estar en el noticiero estelar? Mira, yo hice un casting en el año 2015 con un productor en aquel momento que ya no está en el canal. Incluso todavía no estábamos en las nuevas oficinas, estábamos todavía en Tlalnepantla, en los viejos estudios de Argos. Y digo viejos estudios porque, bueno, esa era la sede anterior de ESPN, ¿no? Y en aquel entonces mi carrera en realidad se desarrolló hacia el periodismo, como había iniciado, ¿no? Porque estamos hablando de que cuando yo hice ese casting ya tenía 3 años y medio en la empresa, tampoco es poco tiempo, ¿verdad? Pero en ese momento también a nivel de la corporación entendimos todos que el desarrollo en ese preciso momento para mí era el periodismo, y además llegaron grandes éxitos, ¿no? Por ejemplo, los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015, el Mundial de Clubes de Japón en ese diciembre, el año siguiente los Juegos Olímpicos de Río, por supuesto también el Mundial de Clubes del 2016 nuevamente en Japón. Tuve la oportunidad de cubrir la Copa Oro del 2017, la Copa Oro del 2019, los Juegos Centroamericanos de Barranquilla en 2018, los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019, múltiples viajes con la Selección Nacional de México, Argentina, Bélgica, Polonia, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica. Entonces, digamos que fue como un gran brinco en mi carrera a nivel del periodismo deportivo, que es lo que vamos a hablar enseguida, el desarrollarme en esa línea. Cuando viene toda la pandemia, ¿no? Y evidentemente nos vamos al encierro, ¿no? Al lockdown. Por supuesto que tuvimos que reinventarnos, ¿no? Como periodistas, utilizar estas plataformas digitales como ahora lo estamos haciendo, que parece ya tan cotidiano. Pues hace 3 años era nuevo para todos nosotros, ¿no? Y desde luego me dio para pensar mucho hacia dónde quería yo llevar mi carrera, todo este periodo, estos 3 años. Nosotros regresamos propiamente a las actividades cotidianas en el día a día en la calle. Te estoy hablando de septiembre, octubre del año pasado. O sea, tenemos apenas 6, 7 meses saliendo otra vez a reportear día a día a los estadios, día a día a los clubes. Para mucha gente puede ser extraño, pero nuestra pandemia duró más de 2 años. O sea, a nivel de la forma en la que nuestra compañía nos cuidó como personas, y gracias a Dios pues estamos con vida y estamos con trabajo y con buena salud, ¿no? Es lo más importante. Entonces, en este periodo, justo cuando regresamos, venía también para mí muchos cuestionamientos hacia dónde quiero ir, ¿no? Justo recién cumplí 40 años, tampoco es que sea yo tan joven, ¿no? Entonces, mucho otra vez salió esa inquietud que yo había tenido en el 2015 de volver a hacer estudio, y por eso es que yo solicité desde el año pasado, antes de la Copa del Mundo, la posibilidad de hacer un nuevo casting, también considerando que había por ahí pues la oportunidad, ¿no? Chris Alexander se había ido a ESPN en Estados Unidos y Jorge Mercader se había ido a una oportunidad en Fox Deportes. Entonces había posibilidades, ¿no? Dentro de la compañía de que buscaran más gente o de que le dieran la oportunidad a alguien de adentro. Y para no hacer la historia más larga, en realidad lo que sucedió fue que yo pedí esa oportunidad otra vez. Entonces hice un casting a finales del año pasado. Siento que me fue muy bien. Y lo único que me habían dicho en este año, ¿no? Estamos hablando de enero a la fecha, es quizá haya la oportunidad, tienes que estar listo, tienes que estar preparado para cuando llegue. Y hablando específicamente del debut del domingo en SportsCenter, porque además ya había tenido la oportunidad a lo largo de este año de estar con mucha mayor frecuencia en Fútbol Picante de la tarde, o el Junior como le decimos, todos los viernes a la 1. Ahora con el cambio de horario vamos a estar a las 12, todos los días de lunes a viernes, pero había estado ya, ¿no? En la mesa con Álvaro Morales, Jared Borgetti, Paco Gabriel de Anda, Dionisio Estrada, Mauricio Imay, Héctor Huerta, etcétera, ¿no? El show de Picante. Pero bueno, desde luego que, como te digo, quieres más, ¿no? Y el jueves
me avisaron en la mañana, oye, pues el domingo SportsCenter, y yo, wow, claro, ok, con 3 días de anticipación, bueno, suficiente tiempo para prepararse mental, psicológica, anímicamente, por supuesto, para preparar el show, ¿no? Entonces tuve una prueba, hice un ensayo el viernes, hice otro ensayo el sábado antes de irme al Estadio Azteca, al partido de Cruz Azul Pumas, y el domingo fue el debut. Y también aquí voy a aprovechar el paréntesis, ya me alargué mucho en esta respuesta, pero quiero decir que mucha gente me ha preguntado, oye, bueno, entonces ya no vas a reportear, ya no vas a salir. No, sí, lo voy a seguir haciendo. Esta es como una carrera híbrida la que estoy tratando de visualizar. Entonces tendré días en estudio, posiblemente los viernes y los fines de semana, entre estos 2 shows que mencioné, y desde luego la posibilidad de seguir haciendo lo que más me apasiona también, que es el periodismo, ¿no? Estar en la calle con los protagonistas, ir a los partidos, ir a los entrenamientos, ir a los eventos, hacer transmisiones, que es algo que realmente también me define como comunicador y que desde luego es lo que también pues más me ha gustado a lo largo de mi carrera, ¿no? Fíjate, mi querido León, no dejo de felicitarte porque esto te habla de una perseverancia, de un trabajo arduo desde cero. En anteriores entrevistas, yo también hago aquí un paréntesis, he hablado mucho de ese tipo de celo profesional en el cual muchas veces en las mesas deportivas, en las mesas de análisis, que por supuesto que nutren, que por supuesto que tienen algo muy importante que decir, pues se le da la oportunidad como prioridad al exfutbolista, al director técnico, a la gente que realmente no se dedicó de lleno a los medios de comunicación y que está a la espera de que con una llamada lo vuelvan a contratar en su verdadero oficio, que es estar dentro de la cancha. Y veo ejemplos como el tuyo y digo, caramba, o sea, se ha picado mucha piedra, se ha ido desde abajo, literalmente todas las carreras son así, por eso llevan ese nombre, pero este tipo de cosas me parece que terminan siendo esa satisfacción de decir, sí se puede, a pesar de que la competencia es infinita y más en ESPN, pues me parece que el trabajo habla por sí solo, ¿no, mi querido León? Yo creo que sí, yo creo que estás tocando un tema central. Primero, la perseverancia, ¿no? El decir, no me doy por vencido y siempre tengo objetivos, no uno solo, ¿no? Sino múltiples objetivos. Entonces, creo yo que tienes que llevar a cabo siempre un proceso de mecanización, es decir, todo nace como un sueño, ese sueño se transforma en una idea, esa idea se transforma en un objetivo, y ese objetivo lo tienes que cumplir a través de un plan y a través de una serie de acciones. Entonces, la manera en la que tú realmente puedes sentirte satisfecho de conseguir algo es que lleves a cabo todo ese proceso en donde dices, ok, lo trabajé, me esforcé tanto, pero además puse un plan de acción porque yo tenía ese objetivo, porque yo quería lograr esto. Y además, todavía en el siguiente nivel, ¿no? Más importante que eso es, bueno, ¿y ahora qué sigue? Porque mucha gente dice, bueno, es que mi sueño es entrar a la televisión deportiva o entrar al periodismo deportivo, escribir en una página de deportes o en un periódico o en un portal o tener mi propio canal de YouTube o de TikTok. Perfecto, excelente. Una vez que entras y una vez que consigues eso, ¿cuál es tu siguiente objetivo? Entonces, a veces en la industria, por lo menos de los medios ya establecidos, es más difícil mantenerse que entrar y es más difícil quedarse vigente entre la gente y de repente reinventarse y de repente decir, bueno, que la gente no solo te identifique haciendo bien una cosa, sino que puedas ser multitareas, ¿no? Creo que por ahí va mucho lo que dices, tiene que ver con la perseverancia, con insistir, con no desistir, pero también con esa mecanización de lo que yo decía, ¿no? El sueño, una idea, un objetivo y un plan para conseguirlo a través de una serie de acciones. Y mira que ahorita nos estamos enfocando de arranque en lo que fue la gran oportunidad de estar en SportsCenter el pasado domingo. Pero si uno analiza directamente lo que ha sido tu carrera en los últimos 5 años por lo menos, y me estoy quedando corto, pues realmente, y no lo digo porque estés frente a mí, mi querido León, yo así lo considero, de todo ESPN México, León Lecanda es el reportero número 1 de la cadena, y no es un cumplido, lo digo con conocimiento de causa porque en los mejores eventos deportivos, cubriendo a los mejores equipos, sea de todos los deportes posibles, habidos y por haber, siempre está León Lecanda con un micrófono dando el reporte en el momento justo de la noticia, y eso también tiene un mérito muy importante, León.
Mira, en realidad estamos hablando como de funciones diferentes dentro del periodismo, ¿no? O digamos dentro de la industria de los deportes a través de los medios de comunicación. Está aquel que narra, está aquel que es analista, está aquel que es reportero. Y también hay conductores y también hay hosts o presentadores, ¿no? Digamos que todos cumplimos un rol o una función distinta. De repente hay aquellos que son sobresalientes, ¿no? Y pueden hacerlo todo bien, como yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Mauricio Pedrosa, por ejemplo. Mauricio es estupendo haciendo SportsCenter y es excelente en shows de debate. Es un tremendo presentador, es un excelente entrevistador. Como reportero, bueno, fantástico, cubrí con él los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Es decir, estás hablando de alguien que todo lo que hace lo hace bien, ¿no? Entonces, de repente dices, ok, esa es realmente la gente que más puede llegar a destacar, porque efectivamente en este abanico de posibilidades, por lo menos desde mi punto de vista, Mauricio, por ejemplo, lo puede hacer todo y lo puede hacer todo bien. Ahora, indudablemente mi carrera se ha enfocado mucho más en esa parte del periodismo y creo que ahí, bueno, lo he platicado frecuentemente con estudiantes o en entrevistas que tengo la oportunidad de dar, ¿no? A jóvenes o a gente más consolidada como tú, porque estaba viendo además la baraja de entrevistados que has tenido, Carlos, y también yo te quiero felicitar porque en realidad no es fácil conseguir que tanta gente importante o con trayectoria en el medio, y no hablo de mí, ¿no? Sino de todos los que has entrevistado, acepte una charla y una entrevista y poder tener un espacio. Y desde luego, cuando vas desarrollando uno y otro tu camino, ¿no? Hacia dónde quieres llevar tu carrera, bueno, indudablemente lo mío ha sido periodismo. Desde luego, esa es mi esencia. Porque cuando era niño me decían mis papás, ¿cuál es tu pasión, no? ¿Qué es lo que quieres hacer de grande? Yo les decía, los deportes. Y cuando fui creciendo y fui desarrollando habilidades y desde luego entendiendo hacia dónde quería yo llevar una carrera universitaria, dije, creo que los medios de comunicación, o sea, ciencias de la comunicación, en este caso comunicación social, en la UAM Xochimilco, que fue donde estudié, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y desde luego ahí, ya cuando te especializas en un área, periodismo, ¿no? Eso es lo mío. Realmente creo que eso es lo que hago bien. Entonces, mi pasión son los deportes y creo que lo que hago bien es escribir, investigar, reportear, ¿no? Y eso es lo que me ha definido. Es indudable, ¿no? A lo mejor ahorita la gente se queda mucho con decir, León es muy bueno reporteando a Cruz Azul, porque eso es otra parte, ¿no? En los medios dividimos por fuentes, entonces César Caballero tiene al América y Adriana Maldonado tiene a Pumas y Marcelino Fernández hace con Pachuca, Toluca y algunos otros equipos, y también hay corresponsales en Monterrey, en Guadalajara y en San Luis en este momento, ¿no? Y León le toca mayoritariamente Cruz Azul en el día a día, pero me ha tocado hacer un montón de cosas, ¿no? He estado en Gran Premio de la Fórmula 1, en Copa Davis, en el Abierto Mexicano de tenis, he hecho también el Mayaková de golf y también he estado en las transmisiones del Monday Night Football, de la NFL, y también he hecho partidos de grandes ligas cuando he venido a México, y desde luego también me ha tocado, ya te decía, ¿no? Juegos centroamericanos, panamericanos, olímpicos, y por supuesto mucho fútbol y mucho también la cobertura de selección mexicana, que nosotros como periodistas decimos, bueno, si yo ya cubrí al América y a Cruz Azul, que digamos que son los dos equipos más importantes de la Ciudad de México, sin dejar a un lado a mis Pumas, porque yo soy Puma, ¿qué quedaría, no? El decir, me voy a Guadalajara, como en algún momento uno de mis jefes me propuso, oye, ¿no te gustaría ir a Guadalajara, reportear a las Chivas? Yo decía, me encantaría por el reto, pero creo que me saldría un poco del foco de que los estudios están aquí, ¿no? Si los programas se hacen aquí, no se hacen en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara puedes ser un gran corresponsal cubriendo a las Chivas, imagínate, ¿no? Son muy buenos reporteros los que hay allá, pero no me daba demasiado como carrera, como plan de carrera, y siempre yo regreso otra vez al enfoque que tengo sobre hacia dónde quiero llevar mi vida profesional. Y en esa parte, Carlos, yo te diría, sí, ¿no? O sea, mi gran carrera ha sido el periodismo, pero no solamente fútbol, ¿no? No solamente Cruz Azul, sino es un mundo y hay que estar preparado para todo, porque las oportunidades de repente llegan así, tocan a la puerta. Oye, jueves, el domingo, tienes un SportsCenter, ¿quieres? ¿Puedes? Claro, por supuesto. Hay que estar listos para cuando esos trenes pasen, subirse a ellos, porque si no, de repente nunca sabes si la oportunidad vuelve a llegar a tu vida.
Quiero hacer un paréntesis de un comentario, León, de una de las primeras veces que me tocó hablar contigo personalmente. Estábamos cuadrando por ahí unas cositas y me dijiste una frase que hoy en día, ya después de muchos años, porque eso ya tiene más de 4 o 5 años que me lo dijiste, hoy lo veo diferente ya que me estoy dedicando un poquito más de lleno. Y en ese momento cuando lo dijiste me impactó verdaderamente, como un estudiante todavía. ¿Y a qué me refiero? Es... mañana te aviso porque la agenda del periodista se va escribiendo todos los días en la mañana. Y es cierto, verdaderamente todo lo que se ha venido haciendo, sobre todo dentro de esta carrera, pues nunca, o sea, puedes tener de repente el orden de prioridades y ya sabes que tienes ciertas actividades agendadas y demás, pero legítimamente hay cosas que salen al vapor y es ahí donde el profesional... Como una vez me lo decía Álvaro Morales, es que a mí no me importa irme a narrar un partido de ajedrez, un juego de ajedrez quiero decir, o no me importaba hacer ciertas actividades que, aunque por dentro quizá no era lo que más me encantara, con tal de ganar terreno, con tal de ganarme un lugar de lo que ya estaba haciendo, eran entre comillas sacrificios, que a la vez era experiencia, y ahí es donde se veía la diferencia entre unos y otros, y eso siempre lo tuviste tú muy bien definido, mi querido León. Sí, completamente. Creo que algo que yo siempre trato de decirle a los chicos que están hoy estudiando una carrera, o incluso los que no están estudiando una carrera, pero quieren dedicarse al periodismo deportivo, o incluso los que están estudiando otra profesión, ¿no? Porque aquí hay excelentes comunicadores de deportes que hicieron una carrera en administración, o en derecho, o en arquitectura, o sea, los hay, ¿eh? Que de repente dicen, no, pues es que yo estudié esto, pero mi pasión realmente eran los deportes y creo que soy muy bueno, perfecto, y hay grandes, ¿no? De verdad, o sea, sería como tema de otra charla, pero yo lo primero que le digo a todos ellos, todos los que aspiran y sueñan con convertirse en algún momento en comunicadores deportivos, sea lo que sea que quieran hacer, narrar, comentar, conducir, reportear, etcétera, es en este oficio, con esta profesión, no hay horario ni fecha en el calendario. No existe. Para nosotros da igual si es un domingo 25 de diciembre, que si es un lunes 4 de abril, que si es un puente. Te empiezas a olvidar de todas esas fechas festivas. En realidad, de verdad, empiezas a decir, es puente, te dice tu familia, ok. Ya no te da igual si es el puente del 1 de mayo o si es el puente del 16 de septiembre, porque no los tienes. O sea, la actividad deportiva y en general las noticias, ¿no? Estamos hablando de todo el mundo. Creo que en el mundo de los espectáculos, y en el mundo del periodismo policiaco y en el mundo del periodismo de noticias, de información general y también deportes, etcétera, no existe horario ni fecha en el calendario. Tienes en realidad que entender que es una profesión que requiere muchos sacrificios personales y que la gente que te rodea tiene que adaptarse de una u otra manera a ese ritmo de vida que tienes y a esa incertidumbre quizá de saber si en la boda de tu prima el fin de semana vas a poder estar, ¿no? Claro que hay excepciones y también, desde luego, que te ganas las cosas. O sea, eso también es un hecho, ¿no? En cualquier empleo, no importa lo que hagas, el hecho de que tú seas constante, el hecho de que tú seas responsable, el hecho de que seas cumplido y el hecho de que siempre des ese extra, no hablo de talento, hablo de trabajo, siempre te va a dar la oportunidad de poder negociar con tus jefes esas fechas que son muy especiales, pero solo las que son muy especiales. No vas a estar pudiendo decirle a tus jefes, oye, necesito este fin de semana, pero también el siguiente y el próximo también, 3 consecutivos. Nadie te los va a dar, seas quien seas. Entonces, al final de cuentas, tienes que empezar a poner en la balanza y dar de una o de otra manera a tu vida ese equilibrio, ¿no? El decir, ¿en qué momentos puedo yo disfrutar de las cosas personales y en qué momentos las tengo que sacrificar también por lo profesional? Mira, te voy a poner ya para acabar con esta respuesta un ejemplo en donde del año 2013 al 2019, si no estoy haciendo mal el cálculo, son 7 años, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, 7 años seguidos, yo no estuve en un solo cumpleaños de mi mamá, físicamente en México. O sea, 7 años consecutivos, el 21 de julio, porque es el verano, siempre estaba yo en alguna cobertura, en cualquier lado del mundo, desde una Copa Oro, unos Juegos Olímpicos, unos Panamericanos, y así si te vas hacia atrás. Y bueno, siempre obviamente a mi mamá, ¿no? Le llamaba y hacíamos una videollamada y le mandaba muchos abrazos y muchos besos, y cuando yo regresaba, o si era antes, pues, trataba de hacer obviamente una celebración, pero no estaba físicamente con ella.
el primer cumpleaños que yo volví a estar con ella fue el de la pandemia, el del 2020, ¿no? Y con muchas medidas de seguridad, porque estábamos apenas unos meses iniciado todo este tema del COVID, pero pude estar físicamente con mi mamá en su cumpleaños, ¿no? Entonces, puede parecer para mucha gente que nos va a escuchar, puede parecer algo insignificante, para otros puede ser algo significativo, pero sí es importante, si te da igual o si realmente te importa mucho, que lo tomes en cuenta, porque en este oficio, en esta profesión, en realidad vas a tener que hacer muchos sacrificios personales para lograr, en realidad, establecerte, ¿no? Es más, hace muchos años había este famoso torneo de la Superliga, antes de los que ahora ya están entre equipos de la MLS y la Liga MX, y siempre era el 1 de enero, 7 de la mañana, estar en el aeropuerto. 1 de enero, 7 de la mañana, porque a esa hora viajaban los equipos mexicanos a jugar estos partidos la primera semana de enero antes de empezar la Liga MX, siempre el torneo de apertura, ¿no? El torneo de clausura, el que justo va de enero a mayo, ¿no? Entonces, pues había que estar ahí, ¿no? En el aeropuerto, no creas, o sea, te toca y dices, híjole, pues qué friega, ¿no? Porque voy hasta con unas copitas, ¿no? Encima, o lleno de la cena familiar de Año Nuevo, así es, ¿no? Nada es casualidad y sin duda alguna el profesional con el que hoy estoy hablando tiene una maleta llena y llena y llena de consejos, de anécdotas, de muchas cosas que a todos, sin importar que se quieran dedicar o no a esto, nos tiene que interesar. Quiero hacer una breve pausa comercial, tenemos prácticamente el tiempo encima, pero quiero preguntarle ahora al experto. Ya supimos cómo llegó a ser esta voz autorizada que el día de hoy es León Lecanda, y yo sé que mucha gente de Cruz Azul quiere que le haga algunas preguntitas. Vamos a ver si León las quiere responder después de esta breve pausa comercial. No se vaya, estamos en ARRETA. El INGERRAI te apoya en la elaboración de diagnósticos, evaluaciones, planes, programas, estudios, proyectos ejecutivos de servicios básicos y productivos en los sectores hídrico, agrícola, comunicaciones, salud, educación y vivienda. Somos solvencia competitiva, consultoría técnica y capacitación, comprometidos con tus metas. Es tiempo para tu sonrisa. ¿Buscas un lugar que te brinde los servicios de limpieza ultrasónica, resinas, blanqueamientos, extracciones dentales, prótesis y tratamientos especializados? CAES Dental es tu mejor opción. Agenda tu cita al 2281-760325. Te esperamos en Gustavo Díaz Ordaz, número 210, Colonia Francisco Villa, a 2 cuadras de Plaza Cristal. Síguenos en nuestras redes sociales. Es tiempo para tu sonrisa. CAES Dental. Laboratorio Quintero tiene para ti servicios generales de glucosa, colesterol, triglicéridos, examen general de orina, entre muchos otros. Pruebas especiales que incluyen todos los perfiles. Atendido por el químico Vladimir Quintero y un equipo de especialistas altamente calificados. Visítanos en nuestras 3 sucursales: Juan de la Luz Enríquez, esquina Hidalgo, zona centro, y Camino Lindero a Tametate, Colonia La Morita, frente al Hospital General, Tantochuca, Veracruz. En San Sebastián, Carretera Nacional Tuxpan-Tampico, a un costado del Cebeta 136. Te esperamos de lunes a domingo, con horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Agenda tu cita al 789-101-7028. Más de 20 años nos respaldan. Cambiamos de imagen, pero mantenemos la seguridad en el diagnóstico. Antojo de tacos, vamos con Fide. Tacos, tortas, gringas, alambres, carnitas por kilo de maciza, costilla, cueritos, lengua, pastor, bistec de res y mucho más. Haz tu pedido al 2281-095776 y visítanos en la calle Nuevo León, número 379, Colonia Progreso, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 1 de la mañana. En la prueba está el sabor. Tacos Fide. Estamos de vuelta en ARRETA y para mí es un gran privilegio la charla que estoy teniendo con un gran amigo, el querido León Lecanda, que muchos de ustedes conocen porque reporteó a la selección, porque reporteó a Cruz Azul, porque el domingo pasado hizo Sports Center, por muchas cosas que ha hecho en su brillante trayectoria. Y ahora yo le quiero preguntar al experto, al analista,
analista, a esa persona que ha estado ahí día a día. Y yo sé que tu trabajo es con ESPN, yo no quiero que aquí me des ninguna exclusiva y te lo digo de antemano para que no te sientas comprometido a responder algo que no quieras, pero en una plática de amigos, después de todo lo que has hecho, yo te lo quiero consultar así. ¿Qué pasa dentro de Cruz Azul, León? Tú que has estado ahí de lleno, tú que has visto gente entrar, gente salir, ¿por qué de repente parece que las cosas simplemente no se dan? Parece que hay odios entre ellos, parece que no hay quien dirija al equipo más allá del director técnico que es el Tuca. No sabemos quién es la cabeza, hasta hace poco nos enteramos quién era el director deportivo, nos enteramos que si Silanes, que si estaba el Conejo Pérez, o sea, de verdad ha sido una ensalada. Y tú que has estado en el día a día, creo que puedes decir qué es lo que te ha tocado vivir como reportero. Sí, mira, creo que desde el 2008 aproximadamente vino una etapa de una gran inestabilidad en la institución, ¿no? Tenemos primero que hablar de dos mundos que son paralelos, ¿no? Un mundo es la cooperativa, la Cruz Azul, que es una organización que aglutina aproximadamente a 27, 28 empresas, o al menos antes de la pandemia más o menos ese era el score. Y entre esas empresas o entre esos núcleos cooperativos está el equipo de fútbol Cruz Azul, que sería ese otro mundo paralelo, ¿no? Entonces, a veces la gente se pregunta, ¿no? En lo deportivo, ¿por qué el equipo no anda bien? A lo mejor muchas veces tiene que ver, gran parte de ellas, de lo que ocurre a nivel de la estructura de la institución, en este caso de la empresa o el corporativo que tiene todas esas empresas, ¿no? Entonces, desde el 2008 inició, pues digamos, una guerra interna por el poder, ¿no? Y eso está totalmente documentado y lo tenemos, obviamente, a lo largo de los años presentado una y otra vez, ¿no? E inició una lucha por una transición de poder, por un cambio en el mando, ¿no? Como cooperativa, no se rige como una empresa SADCB común y corriente, sino que es una sociedad en donde hay aproximadamente 750 personas que son los socios cooperativistas y que son los dueños de la empresa. Y el órgano máximo es justamente la asamblea de los socios cooperativistas. Ahí es donde se toman las decisiones. Sin embargo, a nivel, digamos, de esta democracia, podríamos decirlo, no se pudo nunca llevar a cabo esta transición que buscaban ciertos socios, ¿no? Sino que se tuvo que dar por una vía, digamos, hasta cierto punto violenta, que ocurrió el 29 de julio del 2020, cuando un juez federal gira una orden de aprehensión en contra del licenciado Guillermo Álvarez Cuevas. Y en ese momento, cuando viene una transición, desde luego habrá cambios y habrá cierta inestabilidad. Ahora, en lo paralelo, el equipo venía bien. Se había construido una buena plantilla, hablando desde el 2018 y un poco sobre todo en el 2019 en la gestión de Ricardo Peláez, que se complementó brevemente por esos dos muy buenos refuerzos, que yo lo veo así, con Luis Romo y con Nacho Rivero, que fueron clave para el título en el 2021, y ahí ya incluso con otro presidente, ¿no? Que todavía seguía Ordiales, que era el señor Álvaro Dávila, y que entonces todo este plan, incluso con un técnico que no había sido la primera opción, sino la cuarta, como Juan Reynoso, de un trabajo de años anteriores de Robert Siboldi, de Pedro Caixinha y de varios directores deportivos como los que nombré, Peláez, Ordiales, el propio Dávila, se consuma después de 23 años y medio ese gran logro que es el título de Liga del 2021, el Guardianes 2021. Y ahí creo que Cruz Azul se topa con una realidad que a lo mejor no se esperaba en este periodo de transición de la cooperativa, y de repente creo yo que vino justamente el latigazo, ¿no? El rebote de decir, es una transición. Y lo vemos también con el gobierno, ¿no? O sea, gobiernos panistas, un gobierno priista otra vez, y ahora una transición con Morena, ¿no? Y la inestabilidad que genera en un país, porque hay cambios, porque hay decisiones que son distintas, porque hay movimientos internos de personas, porque de repente la lucha de poder no termina, ¿no? Entonces, un poco yo pondría ese paralelismo de decir, pues Cruz Azul es hoy inestable porque viene de un periodo, primero de una lucha interna y después de una transición que no fue sencilla y que todavía ahora está tratando de acomodar sus piezas en cada uno de los lugares para que entonces, a nivel de la compañía, todas sus empresas,
y desde luego su equipo de fútbol puedan llegar a tener esa base de estabilidad. Indudablemente Cruz Azul, o sea, desde, digamos, los años 90 para acá, ¿no? Es un equipo al que le cuesta muchísimo trabajo salir campeón. Tiene 2 títulos en más de 40 años de liga. Y eso después de un equipo que se hizo grande entre finales de los 60, toda la década de los 70 y comienzos de los 80, pues es difícil de asimilar para el aficionado cruzazulino, ¿no? Es uno de los aficionados que más veo sufrir realmente en el día a día a su equipo. Y son los que terminan pagando muchas veces los platos rotos de lo que ocurre a nivel gerencial, a nivel administrativo o a nivel operativo. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. O sea, creo que lo que le ha faltado a Cruz Azul para tener a su equipo de fútbol, que es al final lo que al aficionado más le importa realmente, ¿no? De una manera consistente y estable y ganando campeonatos, que los ha ganado además, ¿no? Porque si nos vamos a los últimos años, pues ha sido campeón de Copa, ha sido campeón de Conca Champions, ha sido campeón de los torneos en Estados Unidos, ¿no? Ha sido campeón de Liga, o sea, ha ganado títulos, pero para el aficionado ya no es suficiente, ¿no? Entonces creo que falta una cosa muy importante: estabilidad y tranquilidad en ese seno cooperativo, que obviamente se reproduzca y se traduzca en estabilidad para el resto de sus empresas, incluyendo el equipo de fútbol, ¿no? Bueno, pues me parece que has simplificado perfectamente todo lo que ha sido esta agonía para el aficionado celeste. Me imagino que también agonía para el futbolista que está ahí dentro. A mí me llama la atención, mi querido León, porque si algo ha distinguido siempre tu trabajo, pues más allá de la cuestión de que siempre has informado con la verdad y tienes una credibilidad que muy pocos tienen dentro de la industria, pues te ha tocado desfilar con distintos directivos, con distintos jugadores en distintas etapas, desde lo que fue el 7-0 hasta lo que fue directamente la novena. ¿En algún momento algún tipo de información que hayas dado a la luz ha traído para ti algún tipo de problema dentro de la directiva, desde que te pongan alguna cara hasta el hecho de que te quieran quitar acreditaciones y o demás cuestiones, mi querido León? Sí, bueno, y malo sería si no, ¿verdad? Si alguna nota tuya de forma consistente, no llega a generar alguna molestia, algún reclamo, alguna llamada. Yo no quiero hablar de amenazas porque realmente no he recibido amenazas recientemente en lo absoluto sobre mi trabajo, para nada, y quiero que quede muy claro, que la gente lo sepa. Pero sí, por supuesto, ¿no? Llega a generar reclamos, llega a generar molestias, de repente pues te terminas perdiendo fuentes, ¿no? Así. Las fuentes son esas personas que te ganas la confianza y que te dan alguna información, y pues, de repente dices algo que molestó y a lo mejor ya te va a costar trabajo recuperar esa confianza y te va a costar, desde luego, encontrar la manera de reparar, ¿no?, esa relación. Pero sí, creo que estaría mal si el reportero no genera eso, porque al final no somos publirelacionistas, ¿no? Nosotros, si reprodujéramos los comunicados de prensa, no tendríamos sentido de ser, no tendríamos trabajo. Así es lo que yo siempre le digo a las fuentes, ¿no? Es que ya va a salir el comunicado, espérame. O sea, si yo solamente tomara los comunicados de prensa y los redactara para que se publicaran, no tendría trabajo, porque no tendría ningún sentido mi chamba, ¿no? Entonces, creo que también es una forma de incentivar a los jóvenes: hagan investigación, realmente cuestiónense cuando algo no les haga sentido, cuando algo les llame la atención. Al final el periodista tiene que poner siempre todos los sentidos en función de cualquier momento, de cualquier cobertura, de cualquier etapa en donde tú puedas observar, escuchar, oler, sentir, y a través de eso llegan los pequeños indicios en donde puedes en algún momento dado decir: ok, esto parece una gran historia, esto puede ser algo importante, ¿no? Entonces, sí, Carlos, o sea, creo que los reporteros tenemos que ser incómodos por naturaleza. Siguiendo con esta línea, y puede llegar a ser repetitiva la pregunta, mi querido León, dos momentos donde tú directamente no estás relacionado, pero sí al medio al que representas, que es ESPN, pues es cuando Héctor Huerta termina hablando de unas llamadas y que sacan todos los jugadores de Cruz Azul un comunicado, y después cuando va Víctor Garcés a Fútbol Picante y se desata una tormenta terriblemente. ¿Esas dos acciones trajeron consecuencias para León Lecanda dentro de la Noria?
Bueno, primero fue esa, la segunda que tú relatas, cuando Ricardo Peláez renuncia. Esa vez no, absolutamente, porque al final del día, justo en esta transición, ¿no? Fue como el último golpe de poder que dio la estructura anterior de, en este caso, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, que volvían por un periodo muy breve, ¿no?, a ser vicepresidentes de la institución, cuando Ricardo Peláez solamente tenía que reportar al presidente del club, al licenciado Guillermo Álvarez, y de repente, entonces, todo el mundo dijo, ¿qué está pasando? Y a Peláez no le gustó que le impusieran la posibilidad de elegir un nuevo entrenador, porque él iba a tomar otra decisión. Él quería traer a Antonio Mohamed tras la salida de Pedro Caixinha, y de repente Víctor Garcés le dijo, yo ya tengo arreglado a Robert Siboldi y va a ser Siboldi, ¿no? Además, Siboldi haber recibido como técnico interino una oportunidad en el año 2009 de un par de partidos, cuando salió Benjamín Galindo en aquel entonces, y el que le dio esa oportunidad a Robert Siboldi fue Alfredo Álvarez. Entonces, bueno, estamos hablando de 2009 hasta el 2019, 10 años habían pasado. Obviamente Robert ya tenía una trayectoria como entrenador de primeros equipos, ¿no? No era un técnico de fuerzas básicas como en aquel momento, y desde luego, ¿no?, en ese momento Peláez dice, yo me hago a un lado, ¿no? Pero bueno, o sea, lo único que marcó ese momento en mi carrera es que ha sido uno de los programas con mayor rating en la historia de Fútbol Picante. Yo no estuve ahí, pero estábamos todos, obviamente, asombrados, ¿no?, de cómo se había llevado a cabo ese show. Y después, el otro evento del que tú estás haciendo mención ocurrió ya justo en la etapa de Siboldi, con esa información que realmente Héctor Huerta presentó, y que en algún momento dado yo creo que no trascendió más allá, porque ni hubo una demanda por parte de los jugadores, ni hubo tampoco ya más allá de aquel comunicado que lanzaron el grupo de futbolistas, porque no fue ni siquiera Cruz Azul, ni tampoco Héctor Huerta presentó pruebas que yo sé que tiene y que de repente no podría haber sido más grande de lo que realmente fue. Y quizás sí trajo un poco más de consecuencias para mí como el reportero de La Fuente, porque es indudable que los jugadores no alcanzan, la mayoría, a diferenciar entre un periodista y otro, sino que dicen es el medio, ¿no? Y es normal, ¿eh? No estoy hablando que esté mal propiamente que lo piensen así, aunque hay algunos que sí se dan cuenta y dicen, ok, no es el medio, o sea, fue él en específico, ¿no? Hay todavía mucha gente que quisiera decirle a muchos, ¿no? O sea, a mí, o a Álvaro, o a Héctor, o a David Faitelson, o a mucha gente, ¿no? Oye, yo te quiero decir tus cosas en la cara, ¿no? Y está bien, o sea, otra vez, al final somos incómodos, ¿no? Ahora lo que sí creo es que nuestra labor más importante es la de informar. Y ahí hay una gran responsabilidad sobre qué informamos, cómo lo informamos, y por supuesto no hay nada como tener las pruebas documentales para sostener lo que uno dice. León, te voy a preguntar algo directamente. Si esto yo se lo preguntara hipotéticamente a Chuy Corona o al Cata Domínguez o a algún directivo de Cruz Azul, la respuesta sería muy políticamente correcta. Pero tú, que no tienes un compromiso con el club más allá de lo laboral y demás, te quiero preguntar, ¿es cierto que la relación entre Corona y el Cata es muy mala? No, la relación entre ellos es fría, yo no diría muy mala. O sea, a ver, no fueron amigos nunca Kobe Bryant, que en paz descanse, ni Shaquille O'Neal, pero trabajaron juntos para construir una pequeña dinastía en los Lakers de Los Ángeles, ¿no? Por ejemplo. No fueron tampoco grandes amigos Michael Jordan y Scottie Pippen. Digo, tan es así que a Scottie Pippen no le gustó, pero para nada, el documental de Michael Jordan, ¿no? Que transmitimos en ESPN. Y sin embargo, construyeron también una maravillosa época ganadora con los Bulls de Chicago en la década de los 90, ¿no? En este caso específico, Jesús Corona y Julio Domínguez llevan más de 12 o 13 años conviviendo en el club, porque Cata ya estaba cuando Chuy llegó en el año 2009 y aquí siguen, o sea, prácticamente 14 años después, ¿no? Entonces, no son amigos,
eso sí te lo puedo decir, y eso la gente lo sabe. Pero tampoco es que tengan una mala relación, no es que se estén peleando, no es que estén discutiendo, no es que tengan un vestidor partido, simplemente su relación termina en lo profesional, en la cancha, en llevar a cabo de una o de otra manera las funciones obvias que tienen un capitán y un segundo capitán en un equipo, porque llevan muchos años siéndolo. Desde luego líderes del vestidor, porque a uno o al otro los jugadores los siguen, los escuchan, reconocen su trayectoria, y fuera de la cancha no tienen relación. O sea, sus familias no se van a reunir, ellos no van a ir a un cumpleaños juntos, ellos no van a salir a comer a un restaurante. Es decir, es una relación fría en ese sentido, pero no es que sea una relación mala ni que se estén peleando, ni mucho menos, ¿no? Tampoco que haya un ego ahí, una lucha de poderes en el vestidor, al menos hasta donde yo tengo conocimiento por múltiples fuentes, ¿no? El pan de cada día en cada mercado de transferencia, sea invernal o sea de verano, es esa incógnita de cuándo se va a ir el Cata. La afición, o gran parte de la afición no lo quiere, él ha externado que él se mantiene, que él se quiere retirar ahí, pero yo esta pregunta te la hago principalmente porque recuerdo que después del 7-0, en una columna de ESPN Digital, me toca leer algo que habías escrito que parecía que ya no lo iban a renovar. ¿Qué tan cerca está de salir verdaderamente el Cata en ese sentido? ¿O será que sí va a tener ese contrato vitalicio, como dicen por ahí? A ver, yo lo que sé es que si no hubiera sido, digamos, por la llegada de Ricardo Ferretti, la decisión estaba tomada, no se le iba a renovar el contrato en junio, que es cuando termina finalmente este último vínculo, ¿no? Acuerdo firmado, convenio con Cruz Azul. Y desde luego, lo que se iba a esperar con Cata Domínguez es que se le llevara a cabo quizá un partido de homenaje, que se llevara a cabo tal vez una posibilidad de hacer una transición hacia un puesto como entrenador o un puesto como directivo, que pudiera mantenerse en algún momento dado en la institución, o que se le dieran todas las facilidades para salir a otro club, si él todavía, como entiendo que es, por lo que he platicado con él, su deseo de seguir jugando, ¿no? La llegada del Tuca Ferretti lo cambia todo, porque ahora el Tuca en realidad va a participar mucho más que cualquier entrenador en las decisiones sobre la conformación de la plantilla. Entonces, esto es de circunstancias, ¿no? Si el inicio del torneo no hubiera sido un calendario, digamos, tan complicado para Cruz Azul, a lo mejor hoy seguiría Raúl El Potro Gutiérrez, o si no hubieran decidido aplazar el partido contra Querétaro, a lo mejor no lo hubieran echado después de 5 partidos apenas, ¿no? Y tal vez si hubieran confiado en que se quedara Joaquín Moreno del resto del torneo y después buscar un entrenador en el verano, pues otro boleto sería, ¿no? Pero si hubiera sido así, entonces yo sí te puedo decir que por lo que me habían contado, Cata no tenía lugar para ser renovado. Con Ferretti todo tendrá que llevarse a cabo hasta el final del torneo. El Tuca es el que se va a reunir con Óscar el Conejo Pérez, con el ingeniero Víctor Velázquez, con Toño Reynoso, con el Vikingo Dávalos, con el Chato Ortega, para tomar junto a ese consejo directivo, Tuca Ferretti, decir, yo cuento con estos jugadores, yo no cuento con estos otros, yo quiero la renovación de estos y de ellos, ¿no? ¿Va? Y entonces sí, cuando ya se llegue a ese momento, sabremos si, como ha sido una costumbre en la carrera de Ferretti como técnico, confía justo en esos jugadores de más experiencia, más allá de que puedan o no ser para la afición buenos o malos, ¿verdad? Yo sé que muchísimos aficionados de Cruz Azul quisieran que ya se terminara la era de Cata Domínguez, y posiblemente así hubiera sido si es que no llegaba Ferretti. Con la llegada de Ferretti yo te lo podría dejar más como una incógnita. Te podría decir que incluso por lo que escuchamos el lunes en la conferencia del lunes de Tuca, hace un par de días antes de esta entrevista, para cuando la gente lo vea, es decir, una conferencia que dio el día 13 de marzo, da la sensación de que tienen posibilidades tanto Corona como Domínguez de renovar cuando su contrato se vence acabando el clausura 2023. Tiene hasta suerte el gran jugador. Yo nada más quiero abusar una última vez de mi amigo el reportero. Yo sé que no es ético esto que te estoy preguntando, pero de verdad, la gente quiere saberlo, León. Yo sé que muy pocas veces se puede dar ese tipo de interacción donde la gente se entera sin la necesidad de prender la televisión de todo lo que mueve a su equipo, en este caso Cruz Azul. Por eso con esto quiero rematar esta parte de la entrevista, y es, en las últimas 24 horas, para mí es sumo,
pero yo no soy el profesional en la materia, se ha manejado mucho el tema de Agustín Marchesín. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos crees que esté verdaderamente esta situación? Por lo que me respondiste recientemente de que Corona podría renovar, yo ya lo veo muy frío, pero ¿verdaderamente crees que sí vaya por ahí o ha sido más una cuestión de la prensa? Mira, yo te puedo decir que está clarísimo, Ferretti siempre busca arqueros de mucha experiencia, ¿no? Tuvo a Sergio Bernal en Pumas, tuvo muchísimos años a Nahuel Guzmán en Tigres, tuvo también a Alfredo Talavera en Juárez y ahora tiene a Jesús Corona en Cruz Azul. Entonces, siguiendo esa línea en la que parte justamente el Tuca Ferretti desde la portería, si no me equivoco, además en la década de los 90 tuvo al Pulpo Zúñiga en Chivas, que era uno de los jugadores de más edad en esa plantilla. Si no estoy mal, ojalá que no me esté equivocando o no me esté fallando la memoria, pero creo que era así. Uno podría pensar que si Corona se retira, si Corona no renueva, si no recibe una oferta de renovación y finalmente cuelga los guantes a los 42 años y medio, que Cruz Azul va a ir por un portero. Entonces eso creo que es una deducción periodística más que una información, pero tiene que ver con el pasado, ¿no? Y lo que acabo de decir. No creo que Ferretti, honestamente, ¿no?, se la quiera jugar con Seba Jurado o con Andrés Gudiño, aunque pudiera ser que sí, ¿no? O sea, en algún momento dado podría cambiar de parecer y podría, desde luego, escuchar a Memo Vázquez y a Joaquín Moreno y a la misma institución, porque además son dos arqueros que tienen contrato vigente con Cruz Azul, los dos, ¿no? Y un vínculo largo, además, en el caso de Seba Jurado, porque recién había renovado hace unos meses por 4 años. O sea, su contrato termina, si no estoy mal, por 3 años. Termina en el 31 de diciembre del 2025. O sea, todavía tiene la mitad del 23, todo el 24 y todo el 25 en Cruz Azul. Entonces, bueno, esa será justamente la oportunidad. Yo te puedo decir así, a bote pronto, que lo de Marchesín es humo, porque lo de Marchesín surge en un momento en donde se está hablando justo de si hay o no una transición en la portería, y desde luego Agustín Marchesín quiere regresar al fútbol mexicano, porque él quiere regresar con América, y entonces lo que hacen los representantes es agitar el mercado, moverlo y presionar de una u otra manera al club en el que pudiera realmente estar interesado de forma directa, que es América, presionarlo diciendo que Cruz Azul también lo quiere. Entonces, o lo firmas, o llegamos a un acuerdo ahorita, un preacuerdo, o te lo pueden ganar, ¿verdad? Entonces, yo consulté con las fuentes y me dicen, es humo, nosotros no tenemos visto a Marchesín. No me sorprendería que en un momento dado pase lo que en ocasiones sucede, que primero se escucha en los medios y después el club dice, mira, ¿por qué no, verdad? Tiene 34 años, es un arquerazo, claro, viene de una lesión o viene de una etapa en donde no le ha ido muy bien en España, pero es un arquero probado, es un arquero seleccionado nacional, imagínate, ¿no? Entonces, desde luego, podría ser en algún momento dado la posibilidad. Pero, en resumen, esto yo lo que consulté es humo, ¿sí? Es un tema de rumor, nada más, no de una información fidedigna que venga, desde luego, de un interés genuino. Y creo que mucho se definirá en cómo le vaya a Cruz Azul en la recta final del torneo y también hasta dónde llegue en la liguilla, si es que se mete a través del repechaje, que digamos, ahorita va bien, ¿no? Tiene los partidos contra San Luis y Querétaro para cerrar marzo, pero tiene un cierre de torneo muy complicado, porque va contra Pachuca, contra León, contra América, Chivas y Santos. Todos son equipos que hoy por hoy están peleando en la parte alta de la tabla general, entonces tampoco está sencillo el cierre de torneo para la máquina. Y ya basado en eso, en cómo le vaya a Cruz Azul, hasta dónde llegue y el rendimiento individual de cada jugador, es que se tomarán las decisiones, ¿verdad? Pero conociendo a Ferretti, yo creo que va a buscar un portero de experiencia, y si no es Corona, que se queda un año más, es posible que Cruz Azul vaya por un arquero. Pues ahí está la voz del experto. Estamos llegando prácticamente al final de la entrevista, mi querido León. No dejo de agradecerte por esta maravillosa oportunidad. Tengo 2 preguntas para cerrar esta entrevista. Una de corte serio, una de corte, digámoslo, más de broma, más de humor. Me quiero dedicar primero a la seria, a un tema donde tú nos puedes revelar hasta donde tú quieras tocar. Yo en su momento entrevisté al maestro Héctor Huerta y le pregunté
qué había pasado en aquel programa de pandemia donde se escucharon unos ruidos y donde cierto sector de la prensa lo atacó o usó su imagen para hacer una campaña en su contra. Él me respondió directamente lo que pasó, pero después también él me pidió que mejor quitara esa parte de la entrevista para no entrar en detalles donde pudieran perjudicarlo. Sin embargo, tú estabas en ese programa. ¿Tú nos puedes dar un panorama de qué fue lo que sucedió en aquel programa donde incluso sexualizaron unos ruidos que nada tenían que ver? Nada tiene que ver con eso. O sea, yo estaba en ese programa, estábamos haciéndolo desde casa, como esta entrevista, entonces cada uno teníamos nuestro set, cada uno estábamos enlazados a través de las plataformas digitales, ¿no? De una aplicación que se llama TVU App, para salir al aire. Y, o sea, esto fue una serie de coincidencias y una tontería, pero es completamente falso. O sea, Héctor Huerta no estaba teniendo ningún tipo de contacto físico ni sexual con su esposa, porque además es su esposa, o sea, y hay que tener respeto por la vida personal de todos. Y esto es falso completamente, o sea, es una serie de coincidencias que después se viralizan en redes sociales y que después se vuelven, tras decir 1000 veces una mentira, se convierten en una verdad o en una creencia colectiva, popular, pero es totalmente falso. Y te puedo decir que es tan falso que si hubiese sido cierto, la compañía no lo hubiera pasado por alto y cualquiera de nosotros, no importa quién, no tendría trabajo después de eso, ¿no? Fue tan falso como toda la gente que dijo en ese momento, no le van a renovar el contrato, lo van a echar. Aquí está mi compadre, Héctor Huerta. O sea, entonces de repente es muy fácil en redes sociales caer en el engaño por la desinformación, o en inglés como se dice, el misinformation, porque la realidad es que consumimos tanta información que de repente nos llega sin filtros todo. Nos llega sin saber realmente si ocurrió o no ocurrió. Pero yo te lo puedo decir, y qué bueno, a lo mejor en ese momento él se arrepintió, ¿no? En su entrevista y te pidió que no lo hiciera, pero yo te puedo decir que es completamente falso, que Héctor Huerta no tuvo ningún tipo de contacto con nadie, que en algún momento dado le estaban arreglando el micrófono y la colocación como todos, o sea, como de repente mi esposa dice, oye, ¿sabes qué? No tienes bien anudado el saco, a lo mejor se puede meter y parece que me está dando un beso en el cuello, ¿no? Pues no, o sea, nosotros estamos enfocados y somos profesionales de esto, tenemos muchos años trabajando como para cometer una estupidez de ese tamaño, una tontería que no tiene ningún sentido, así que creo que es una polémica que ya está en el pasado, pero la gente que me está escuchando fue completamente falso, totalmente falso. Ya dije lo que pasó y además, no solo eso, o sea, Héctor es uno de los grandes activos de ESPN y aquí sigue, ¿no? Y recién renovó su contrato, así que olvídense. Qué gran respuesta, mi querido León. Y la última para terminar esta entrevista, y que no es pregunta mía, es la pregunta que siempre hace el gran Alvarito Morales. León Lecanda, ¿dónde está el Billy? ¿Dónde caramba está el Billy? ¿Ya tienes información? ¿O dónde está el Billy en este momento? Mira, yo lo que sé es que está en una playa paradisiaca de México, que está tranquilo, licenciado Álvarez, que está esperando la oportunidad, como ya lo hizo un poquito, ¿no?, de regresar a la escena pública. Desde luego todavía no se han retirado por parte de las autoridades las 2 órdenes de aprehensión en su contra, porque hay una orden de un juez federal y hay una orden de un juez local de la Ciudad de México, no solamente en contra suya, sino también, por ejemplo, en contra de su hijo o en contra de algunos ejecutivos o directivos que estaban en su etapa como director general de la cooperativa La Cruz Azul y presidente del club. Pero bueno, lo que sé yo es que por el momento no ha habido más, o sea, él está libre, es, digamos, en términos jurídicos, mientras no se quiten esas órdenes de aprehensión, es prófugo de la justicia, pero sé que no hay mayor tema ahorita con eso, o sea, no está ni detenido ni en proceso de serlo. Ha sido verdaderamente un gran privilegio, León. Una entrevista de 20 minutos va para 1 hora y te agradezco mucho por brindarme tu valioso tiempo, por aprovechar tu día de descanso para estar con tu servidor. De verdad, he valorado cada uno de los minutos que he platicado contigo. Todo lo que dices, León, verdaderamente creo que la gente,
cuando empieza a ver esta entrevista no va a tener idea de todo lo que se va a aprender de una voz más que autorizada como León Lecanda, que día a día está escribiendo cada capítulo de su brillante trayectoria, que nos está demostrando que a pesar de que en este medio puede haber imposiciones, puede haber palancas, puede haber preferencias, puede haber de todo tipo de perfiles, siempre el trabajo y el esfuerzo va a tener su recompensa. Y créeme que para mí ha sido un gran privilegio haber podido platicar contigo esta tarde, mi querido León. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, por tus palabras, te agradezco, lo aprecio inmensamente y le quiero mandar un fuerte abrazo a toda tu audiencia, a toda la gente que en algún momento va a ver esta entrevista. Pues créanme que para mí este tipo de entrevistas me hacen enamorarme cada vez de esta profesión tan hermosa. Esta clase de reporteros, analistas, comentaristas y profesionales del periodismo deportivo, usted los ve solamente aquí en RTA. Soy Carlos Quintero, pendiente a las próximas entrevistas. Dele pulgar arriba, compártala y puede ver todas las entrevistas que tenemos aquí en el canal de RTA. Muchas gracias por su amable sintonía.